En 1971 se lió una de las más gordas batallas vecinales y de la ciudad de Estocolmo, a la vez que estaban expandiendo la zona de Norrmalm, que es en la que me encuentro ahora mismo, más en concreto en Kungsträdgården. El Parque del Rey, uno de los parques más bonitos y más grandes de la ciudad. Aquí hemos estado patinando otras veces, pero hoy vengo a hablar de estos tremendos arbolacos que montaron una batalla, unas protestas que duraron muchos días, que acampó mucha gente y que se llevó tanto al ayuntamiento como al gobierno central y aún siguen aquí. El resultado de esas protestas se puede ver aquí todavía como un recuerdo de ese intento de poda de estos tremendos árboles que todavía siguen por aquí, en mitad de Kungsträdgården. En su momento, la estación de Kungsträdgården, que tiene una salida por allí y otra por allá, también tenía pensado tener una justo aquí, porque estos árboles eran muy grandes, estaban causando grietas a la hora de construir el metro. Pero algo pasó, y a día de hoy, unos 55 años después, siguen aquí. Vamos a acercarnos a verlo porque todavía tiene muchos detalles de la historia. En su momento había una famosa cafetería justo aquí en el medio y a día de hoy hay algo similar. Está más orientados al té, pero bueno, es un sitio, como podéis ver, que después del trabajo hay mucha gente, todos los días hay muchos turistas y mucha gente de aquí que sigue disfrutando de estos 13, 14 olmos, que son muy grandes, son muy antiguos, y pese a que las recomendaciones de incluso los trabajadores de jardinería de Kungsträdgården decían que oye, que no estaba mal quitarlos porque eventualmente se iban a caer, ya estaba el tema para quitarse. 55 años después siguen aquí y crean un símbolo mucho más fuerte de, primero, resistencia ciudadana a la hora de tomar decisiones y colaborar con las entidades gubernamentales, y segundo, un paraíso natural en mitad de Estocolmo. Muchas veces concebimos Suecia, los países nórdicos, Alemania, con sitios que tienen muchísima naturaleza, muchísimos árboles. Pero bueno, eso es porque la superficie es muy grande y está completamente llena de árboles. Es muy fácil con todas las precipitaciones y lo despoblado que están ciertas zonas. Pero cuando hablamos de ciudades en concreto, por ejemplo, ahí está la ciudad vieja, Gamla Stan, pues podemos contar unos 10 árboles en toda la parte de la ciudad antigua. Y aquí tenemos un pequeño oasis con todo este parque, pero podía haber sido mucho menos. Tras varios días de protestas, esto se llevó de nuevo al ayuntamiento y allí se tomó la decisión, pese a que el primer ministro había dicho adelante, seguimos con cortar todos los árboles. Pese a ello se llevó al ayuntamiento de nuevo y
quizá nos acostumbramos a que ahora todo está mucho ajustado, pero 55 años atrás, por una tala de árboles, la resolución salió de nuevo a favor, 63 contra 64. Eventualmente no se llevó a cabo, pero la tensión duró varios días. Por esta pequeña plaza de Estocolmo, en la que en primavera, en verano hay muchas flores y en invierno hay mucha nieve y unas luces muy bonitas para amenar la pista de hielo, estos árboles siguen aquí y vendrá gente a tomarse un café a esa cafetería pequeña, vendrá gente a vivir a Estocolmo y la gente se irá y los árboles, al menos hasta ahora, siguen ahí. Esto ha sido un poco el reportaje y la investigación que he hecho sobre Konstrakorden y los olmos. Y quiero hacer mucho más sobre esos árboles únicos y singulares que hay por todas las ciudades. Nos vemos.